Bueno, para decirlo claramente, no habrá una solución del conflicto ucraniano en 2025. ¿Por qué razón? Muy fácil. La última entrevista que acaba de salir y que, bueno, que está ahora circulando por doquier del señor Zelensky deja muy a las claras, y por cierto, es algo curioso porque esto es una suerte de redundancia con las entrevistas que había hecho Vladimir Putin con Tucker Carlson y después también Sergei Lavrov. Está claro que se ha buscado también un efecto en ese sentido, hacer como una suerte de sombra, por así decir, de aquello, buscar el efectismo de las redes sociales, no querer buscar una gran producción como nos tenían acostumbrados, tipo CNN, sino buscar algo más casero, más de, bueno, un entrevistador honesto que sinceramente busca la paz, quiere la paz y entonces entrevista pues a un chaval, a un tipo cercano, ¿verdad? Le dice carismático, le dice inteligente. Y el señor Zelensky la verdad es que hace bien el papel, es un buen actor después de todo y lleva las cosas por esa vía sentimental. Lleva las cosas por esa vía sentimental a la que todos nosotros hemos sido entrenados, educados para responder bien, para responder de forma empática, aunque no necesariamente consciente y menos inteligente, pero sí empática. Es lógico porque después de todo es normal sentir empatía, es totalmente lógico, totalmente razonable. El problema es cuando todo el entorno de esa empatía está viciado. Esto, de hecho, apela a cuestiones muy profundas relativas a las relaciones humanas en este mundo moderno en el que vivimos y también en este sentido concreto de esta entrevista de Zelensky y de lo que cabe esperar en la guerra ruso-ucraniana, que en realidad es una guerra o un conflicto global, como lo dice Putin, una guerra mundial, como sea que se le quiera llamar, pero que se quiere mantener acotada dentro de esos límites de guerra ruso-ucraniana. La entrevista también en ese sentido es muy eficaz. Busca también, digamos que, reducirlo todo a una agresión rusa, una agresión injustificada rusa, incluso busca enmarcarla dentro de ese necesario marco histórico, incluso se toca la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y desde luego se hace esa narrativa nueva, bueno, no nueva realmente, es una narrativa vieja, pero que ahora se está trayendo, se está remozando acerca de que la victoria en la Segunda Guerra Mundial fue debida a Estados Unidos. Zelensky lo dice con claridad, es decir, el vencedor auténtico de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos. La Unión Soviética en ese sentido jugó un papel secundario, un papel secundario. Esto que es denunciado ya por algunos analistas como Martianov, no solo él, pero digamos que él ha sido muy puntilloso en ese sentido, y de hecho lo ha denunciado de una manera que cabe analizar, puesto que él expresa, de hecho, dando nombres, cómo esta tendencia no solo afecta a la política interna estadounidense, que también, es decir, no solo a nivel político, sino también militar, los diferentes exponentes de Estados Unidos, del liderazgo estadounidense, realmente creen que fue Estados Unidos quien se impuso a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y que la Unión Soviética, bueno, practicó pues esos viejos clichés, esas oleadas humanas, esas, bueno, características que todavía se le siguen asociando. Hoy en día han sido remozadas como que solo usan chips de lavadoras, pelean con palas y cosas así por el estilo, pero que en realidad venían de atrás, venían de muy antiguo realmente. De hecho, estos clichés sobre Rusia habría que retrotraerse incluso hasta el siglo XIX. Se presenta al ruso como un bárbaro, es decir, al ruso como alguien incapaz de representar una civilización. Entonces esto es importante, hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahora vamos a ver la razón de por qué decimos que no hay ninguna esperanza de que el conflicto, que no es ruso-ucraniano, sino que es un conflicto global, vaya a solucionarse en 2025. En absoluto, en absoluto. Siguiendo con esto, hay que también destacar que ese aspecto de
digamos, reescritura de la historia en torno a la Segunda Guerra Mundial afecta también a otras cuestiones. Es decir, no es solo una cuestión de política interna estadounidense, que lo es, necesaria también para, digamos, darle forma a el sueño americano como teniendo también ese componente heroico triunfador, esa fuerza militar más grande de la historia, como lo planteaba Obama, sin ir más lejos, ¿no? Además, Obama, una figura que encarna muy bien ese triunfalismo, ¿no? Ese espectáculo puro que tanto embelesa al estadounidense. Pero es que tiene más componentes, y tiene el componente, y esto ya empieza a volver la cuestión peligrosa, de la propia ciencia militar. Es decir, si Estados Unidos es quien ganó la Segunda Guerra Mundial, entonces la forma de hacer la guerra de Rusia no existe. Cuestiones tan primarias como la capacidad industrial militar no existe o es irrelevante. El concepto mismo de guerra de desgaste no existe o es irrelevante. Son oleadas humanas, son cantidades colosales de miles de orcos que con palas le dan ahí y a eso le llaman guerra de desgaste. ¿Qué sabrán estos rusos? ¿Qué sabrán todos estos? Y insistimos, todo ello redunda en esa incapacidad de ser representantes de la civilización. Esto es importante también, y también va a la psique de las personas, ¿vale? Por eso también se introduce el concepto con sentimentalismo. Se trata de llegar mediante esa empatía, se trata de llegar al corazoncito del occidental, que es quien va a consumir esta entrevista, quien está consumiendo esta entrevista, y hacerle pensar, recapacitar de a dónde vamos nosotros con un Putin que se salga con la suya. Entonces son todo una serie de diferentes elementos que hay que saberlos entender. Por desgracia no tenemos este tipo de análisis, ustedes lo saben, están viendo ahora este vídeo y saben perfectamente que nadie lleva el análisis a esta vía profunda y que es absolutamente necesario, imprescindible, porque si no, no vamos a entender absolutamente nada de lo que va a ocurrir en lo sucesivo. Así que ahora vamos a esa razón de por qué no va a haber paz en 2025. Ahí lo tienen el señor Zelensky en esta entrevista, fíjense, con ese característico micrófono de youtuber, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos en ello, dennos tiempo, ¿vale? A ver si conseguimos llegar a ser youtubers canónicos con micrófono espectacular, eso que parece, no sabemos qué parece algo, bueno, es un cliché, ¿vale? Entonces hay que entender que tenemos a Zelensky dentro de una escenografía, es un actor, no nos olvidemos, ¿vale? Tenemos a Zelensky haciendo un papel de youtuber, un papel cercano, ¿eh? Zelensky es una persona de la calle, es como usted, tiene usted que comprender eso, y habla así porque habla como habla la gente en la calle. Entonces es entrevistado por un youtuber porque, a ver, pues hombre, si en la calle pues las cosas pues ocurren de una determinada manera y usted cumple una función importante, pues sí, ¿por qué no le va a usted a entrevistar a un youtuber? Entonces ahí está la identificación se produce. Y hombre, esto no es nada casual, hay que entenderlo. Entonces ya no tenemos, sí, es verdad que tenemos ahí las banderas detrás, ¿no? Es como que también, para no quitarle demasiado la seriedad a un tipo que después de todo se presenta sin afeitar, parece ya el tipo de geopolítica actual, ¿verdad? Que no se afeita. Bueno, hoy justo, bueno, estamos bastante afeitados, pero un tipo que se presenta ahí sin afeitar, en chándal, ¿verdad? Que ya incluso la postura lo dice todo, ¿no? Entonces, esto había que ponerle el toque necesario, entonces hay que poner unas banderitas ahí detrás, ¿no? No nos pasemos, pero el producto está muy bien perfilado, es un producto bien estudiado y bien logrado y consigue el efecto deseado. Quizá no para usted, porque usted se dedica a ver vídeos en internet de estos bichos raros que hablan de cosas raras, pero si usted es una persona de la calle, pues entonces el producto está muy bien hecho. Entonces se trata de convencer a la persona de la calle, al europeo medio, al estadounidense medio. Vaya usted a saber lo que es eso, pero nos entendemos, ¿verdad? Nos entendemos que esto es, digamos, el objetivo. Y entonces ya pasamos a la siguiente cosa, el mapa. El mapa. Entonces el mapa nos lo dice todo. ¿Cuál es la gran cosa que venían preparando en Estados Unidos
durante estos últimos meses y que estábamos aquí comentando. Fíjense cómo en el mapa aparece detallada Transnistria. Esto es significativo, llamativo. Pues aquí no hay nada casual. Y fíjense cómo aparece todo en rayas, ni amarillas ni rojas, es decir, ese territorio, el cual incluye a Crimea, ese territorio ni es ruso ni es ucraniano, ¿no? Se entiende muy bien. Pero las estrellitas que marcan las diferentes capitales de las diferentes regiones, excepto en Crimea, que por alguna razón pues no tiene la estrellita ahí, es una estrellita de 5 puntas que también aparece en Kiev. Entonces, de esta manera se redunda en la sensación de una mancha rosácea que se cierne sobre Europa, ¿no? Una cosa, mientras que Ucrania es algo más cercano, es algo más... Y entonces con esto se enfatiza la sensación de un frente, una tierra donde heroicamente se lucha contra un invasor agresivo, un invasor que no es civilizado. Todas estas cosas importan y mucho. Pero, ojo, vámonos ya ahora al detalle más legal, y los rusos son muy legalistas, de todo este asunto. Lo que presenta aquí Zelensky lo presenta de forma muy definida. Es un tipo de la calle, pero habla de forma clara para lo que le interesa. Es decir, es un buen actor después de todo. Entonces, claro, el entrevistador le pregunta, bueno, pero esto... Y él hace ahí su exhibición. Entonces vamos a ver, porque Ucrania entraría en la OTAN, ¿vale? Ucrania entraría en la OTAN. El amarillo formaría parte de la OTAN. Entonces, ¿eso qué pasa con las rayitas, con las regiones que están rayadas? Pues que esas regiones son Ucrania. Y Ucrania entra legalmente en la OTAN, perdón, entra, él lo dice, es algo legislado, es algo que formará parte de la constitución ucraniana. Pero, ¿qué pasa entonces con esas 4 regiones? Mejor dicho, 5, incluyendo a Crimea. ¿Qué pasa con esas 5 regiones? Bueno, que serán parte de la OTAN, ojo, serán parte de la OTAN, pero la OTAN, él entiende que la OTAN no va a poder operar ahí. Entonces lo que vamos a tener ahí es un territorio, fíjense que esto es incluso peor que la solución coreana, la solución que se llevó a cabo en la guerra de Corea entre una Corea del Norte y una Corea del Sur. Esto es todavía peor, es decir, esto es todavía más inaceptable para Rusia. Y es que plantea que no es que tengamos una Ucrania del Norte y una Ucrania del Sur, o una Ucrania del Oeste y una Ucrania del Este, no, sino que tenemos una Ucrania y tenemos una zona en la que unos orcos pues están dando problemas, pero eso se va a solucionar. Esto es lo que se está planteando. Entonces, ustedes dirán cómo se supone que esto va a terminar en la paz. Entonces, esas regiones realmente, sí, claro, quedarían bajo control ruso, y entonces los rusos pues pueden fantasear con esas regiones todo lo que quieran, ¿verdad? Seguramente se le ofrecerá a Putin y Trump en ese sentido. Bueno, es el clásico, ¿verdad? El clásico mafioso de película que le va a hacer una oferta a Putin que no va a poder rechazar. No sabemos si le va a meter también una cabeza de caballo en la cama o cosas así por el estilo. Pero seguramente Trump le presentará a Putin las ventajas y le dirá, mira, pero es que Jersón ahora no la tenéis entera y con este plan la tendríais entera. Oh, pero es que Zaporilla también la tendríais entera. Y Donetsk, no olvidéis que tampoco lo tenéis entero del todo. Y bueno, Lugansk lo tenéis mayormente entero del todo y Crimea, pero lo tendríais más seguro. Lo tendríais más seguro y además formaríais parte de la gente guay, o quizá no mucho, pero algo sí. Básicamente esta es la idea. Entonces, si los rusos van a comulgar con semejante piedra de molino o no, es algo que obviamente escapa a nuestras capacidades. Nosotros no podemos saber qué es lo que van a decidir los líderes rusos, pero en nuestro juicio, a nuestro entender, obviamente no van a aceptar ni un punto ni una coma, absolutamente nada de todo esto que se está preparando. Pero cuidado, porque en el show, un show muy elaborado y muy bien hecho, el señor Zelensky ha planteado también una cuestión de índole civilizatoria. Entonces, él con mucho sentimentalismo dice, es que es como un padre al que le arrebatan sus hijos. Entonces, ¿cómo va a aceptar eso? Entonces, obviamente,
él rehúye de forma muy inteligente, rehúye toda la cuestión, digamos, tal y como la habrían planteado los diplomáticos rusos, que se puede estar de acuerdo o no con ellos, pero obviamente hay que tenerlo en cuenta porque se supone que Rusia es un Estado soberano, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta sus argumentos. Él los rehúye todos y sencillamente se centra en la frase que sabe que cala bien en el público. Rusia invadió, Putin invadió. Y además se hace énfasis Putin, 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 Putin. No por eso los rusos se quedan atrás, pero Putin. Entonces Rusia invadió, Putin es el agresor, Rusia es la agresora, y la OTAN es solo de seguridad. La OTAN es una cosa buena, la OTAN es una cosa estupenda, una cosa como, pues como los gatitos o como los pajarillos que vuelan por el aire. Es una cosa que a quién le va a hacer daño eso, es una cosa natural, hombre. Entonces, la OTAN no puede ser perfilada por los rusos como una amenaza, como expansionista o cosas así por el estilo. ¿Cómo va usted a decir que el gato le ha expansionado la finca? Hombre, usted no puede decir eso, solo es un gato, no pasa nada. Entonces, Zelensky es muy eficaz al plantear esto de manera, pues eso, en lenguaje de la calle. Es un tío, es un tronco, es un pana, es un brother. Es una persona que habla el lenguaje de la gente. Entonces ahí nos entendemos. Y entendemos que la OTAN es algo estupendo, es algo bueno, es algo además apadrinado por Estados Unidos, que es el gran vencedor. Estados Unidos es la luz del mundo, es el que lo consiguió todo, ganó las guerras mundiales todas, le ganó también a Napoleón, le ganó, pues yo qué sé, a Alejandro Magno, le ganó a todos, o sea, está todo perfecto y todo estupendo. Entonces la OTAN y la Unión Europea puede compartir esa gloria, puede compartirla, si quiere, si se porta bien, tiene que portarse bien, pero puede compartir esa gloria. Entonces la idea es que la OTAN represente esa fuerza civilizatoria y es a donde vamos. Zelensky es muy listo, lo representa todo como una lucha entre un pueblo incapaz de ser una fuerza civilizadora, los rusos, ¿no? Es obvio, y un pueblo, no, la cima de la civilización, de la evolución y de todo, de la tecnología, de todo, de todo. Escritores, hasta mencionó a los escritores estadounidenses. Después no dio más información, pero para que se vea que, a ver, también es intelectual, es de la calle, pero es leído. A ver, es un tipo para identificarse con él, carismático, le dijo el entrevistador. Es usted carismático, es usted inteligente, simpático, agradable incluso, ¿no? Bueno, desagradable, pero desagradable de la manera de la calle, ¿no? O sea, agradable en realidad. Entonces tenemos aquí lo que, bueno, llevamos diciendo en este canal desde siempre. Tenemos una lucha civilizatoria, nos guste o no, queramos o no, y la verdad es que hoy, a raíz de esta entrevista con Zelensky, a ver, no cabe ninguna duda. Seamos un poco serios y admitamos la realidad de la entrevista, de lo que nos dice no solo el propio Zelensky, sino también los medios haciéndose eco de esta entrevista. Tenemos eso, de forma muy, muy definida y muy clara. No tenemos una aceptación. Fíjense que nosotros, por ejemplo, compartimos la portada de ayer impresa del País, donde se habla de ese viejo término rancio de nuevo orden mundial. Y bueno, esa dicotomía, ¿no? Ahí ya se plantea la dicotomía entre un Putin y un Musk. Es curioso, se hace referencia a Musk. Quizá ya se está empezando a blanquear un poco a Trump para reconfigurarlo dentro de todo el organigrama. Y es una lucha entre la luz y las tinieblas. Es como a ver si podemos salvar la democracia, hombre. Algo tenemos que poder salvar. No podemos claudicar entre las fuerzas de las tinieblas y todo esto. A ver, es muy eficaz, tienen que reconocerlo. Realmente estamos en esto. Entonces no hay un buen análisis de toda esta cuestión si no se tiene esto en consideración. Entonces no se está hablando simplemente de política, de cuestiones militares, no, de cuestiones que podrían incluso llevarse hacia lo social. No, se está hablando de absolutamente todo. Es la forma de vivir, es la forma de percibir el mundo. Es algo psicológico, psíquico. Mira, catalóguenlo ustedes como quieran. Espiritual, catalóguenlo ustedes como quieran. Esas apelaciones de Zelensky a ese padre
que pierda a sus hijos por un agresor que se los lleva y que obviamente nunca va a aceptar, etcétera, etcétera. Entonces el entrevistador, claro, se ve en la obligación de tener que hacer el toma y daca, y entonces Zelensky le recrimina, no, claro, es que usted tiene una posición intermedia, pero usted ya dejará de tener esa posición intermedia. Usted se va a venir hacia la posición de Ucrania. Es muy interesante, muy interesante. Vale la pena verlo, bueno, es un poco, bueno, no es plato de gusto quizá para personas que no están dispuestas a chuparse 3 horas de propaganda, pero a ver, si lo ven con otros ojos, pues es interesante. Es interesante cómo se escenifica muy bien un producto de muy buena calidad, si tenemos en cuenta qué es lo que se busca, y cómo, bueno, se consigue el objetivo. Entonces, la idea es traer a toda esa persona, a todo ese tipo de la calle, esas personas de la calle, traerlos hacia la posición de Ucrania, que es la posición buena, es la posición empática, ¿vale? No es una posición de orcos, de gente que no es civilizada, gente que agrede, gente que invade, sino de gente amable, simpática. Entonces, por eso, ¿no? Bueno, hay problemas de corrupción, claro, hay cosillas aquí y allá, pero no pasa nada, todo está bien. Y sobre todo, si entramos en la OTAN, ¿verdad? Si Ucrania entra en la OTAN y no se deja opción a que no sea así, o sea, la cuestión ya no es tanto que vaya a haber una tercera guerra mundial, porque Ucrania entre en la OTAN, cuanto que va a haber una tercera guerra mundial, ya lo está viendo, pero vaya, dentro de la narrativa, entendámonos, va a haber una tercera guerra mundial porque Ucrania no entra en la OTAN. Esto se está poniendo sobre la mesa. Y entendemos que esto no lo dice el señor Zelensky, sino que lo dice, obviamente, quien está detrás de él. Y es él el que habla de Trump ya sabe, Trump ya sabe. Y esto nos lleva a la otra cosa. La otra cosa es que, obviamente, la oferta que Putin no va a poder rechazar tiene un componente armamentístico, misterioso, que él dice que no puede decir. Entonces él dice que no tiene secretos, pero que no lo puede decir. Y que Trump lo sabe. Trump lo sabe, la Unión Europea también lo sabe. Claro, algo deben saber, ¿verdad? Algo deben saber cuando hay todo este tremendo trajín de cosas muy extrañas ocurriendo de manera simultánea en estos días extraños navideños, ¿verdad? Entre 2024 y 2025, con ese cambio de administraciones en Washington. El asunto, por ejemplo, de Liebelsberger no para de mutar y mutar y hace que los analistas se vuelvan poco menos que locos. Larry Johnson llama la atención acerca de que las previas informaciones parece que eran falsas, el FBI está constantemente jugando al engaño y todo esto nos lleva también a cosas que hacen referencia otra vez histórica, ¿verdad? En el producto este que nos han presentado, este producto de Zelensky, se hacía referencia a la Segunda Guerra Mundial, se hacía una perspectiva histórica, una perspectiva civilizatoria, y también es necesario entender eso porque el asunto Liebelsberger y el marco en el que está inserto, obviamente hace referencia a cuestiones que nos hacen recordar todo aquello de los años 60, siempre los años 60. Los años 60 del asesinato de Kennedy y todas aquellas cosas, en las que ya se practicaba este tipo de operación que denuncia Larry Johnson con respecto a el comportamiento del FBI. El comportamiento de un FBI que parece que básicamente está esforzándose en embarullar el asunto. Esto es la conclusión a la que llega Larry Johnson. Una conclusión preocupante porque él mismo lo dice, que las instituciones están ahí, los organismos del Estado están ahí para aclarar las cosas, pero lo que están haciendo es justo lo contrario. Y claro, cabe preguntarse por qué. Y el contexto general, también es interesante. Es un contexto en el que las cosas parece que van también moviéndose. Se está hablando, ya había rumores hace tiempo, pero ahora digamos que son más insistentes, de una caída de Trudeau en Canadá. Esto dentro de un contexto anexionista, explícitamente anexionista por parte de Estados Unidos con respecto a Canadá. Lo mismo, extraños sucesos también en Groenlandia, que si primero aparece un independentista ahora, que si unos drones misteriosos de esos con tecnologías nuevas están amenazando Dinamarca, amenazando Copenhague, ¿no? Digamos que intimidando, por así decir, y todo ello también, insistimos, dentro de un contexto en el que dentro de la propia Unión Europea también hay rumores, porque no se sabe qué le pasó a von der Leyen, que fue envenenada, que no es... Todo esto obviamente no es casual,
todas estas informaciones sean verdaderas o falsas, lo que sí es que no son lanzadas por casualidad, sino que están todas dentro de un contexto. Tenemos un gobierno alemán que se cae, tenemos problemas también curiosos y llamativos. Por ejemplo, en España es curioso cómo se ha querido buscar un encontronazo entre el almirante libio Haftar y Pedro Sánchez y la Guardia Civil. Es curioso las noticias que se leen. Entonces, digamos que hay un ambiente general de mucha confusión y de preparación de algo, de preparación para algo. La atención que debería estar puesta en la guerra, una guerra muy preocupante en Europa, no está puesta ahí, curiosamente, sino que está puesta en este otro tipo de derivaciones en torno al asunto principal. El gobierno en Austria también se desmorona. Austria, piensen que el corte del gas en Ucrania afectaba, entre otros, a Austria. Entonces hay desestabilización política también. No se le está prestando atención, se está tratando de derivar la atención hacia otro lado. Un proyecto europeo de guerra en el cual la guerra energética nos fue presentada estos días y Zelensky también hacía alusión a esto. Insistimos, en el mapa aparece Transnistria, una Transnistria que está teniendo muchos problemas a raíz de esos cortes de gas. Y fíjense cómo aparece ahí en rayita de puntos, en torno a Moldavia, esa república de Priednostria o algo así, difícil de pronunciar y normalmente se la conoce como Transnistria. Y fíjense ahí en las fronteras cómo tenemos a Rumanía, tenemos a Hungría, Eslovaquia y Polonia. Esas fronteras, todo este asunto, una Ucrania que se plantea dentro de la OTAN como una, pues eso, una opción que sencillamente no puede obviarse. No es una opción, es una necesidad absoluta. Y siempre con ese enfoque de confrontación total, pero a nivel que va por encima de lo puramente político o puramente militar. A un nivel civilizatorio, una incompatibilidad absoluta con ese ruso invasor, agresor, etcétera, etcétera. Cosa que ya hemos estado viendo en Finlandia, que hemos estado viendo en los Bálticos, en Polonia. Nada de esto realmente es nuevo. Tenemos a una Turquía que también, obviamente, entra dentro de este juego. De hecho, fíjense, por poco no entra en el mapa, pero ahí al sur estaría Turquía. Una Turquía que, de hecho, ahora, la última noticia es que va a tener bases militares en Siria y en el Líbano, y que esto, curiosamente, es considerado en Israel como una amenaza. Es llamativo. También se ha hablado de que Turquía mueve ficha en Libia para perjudicar los intereses rusos. Esto es lo que se está diciendo, lo que se está moviendo. Obviamente todo el asunto es muy complejo. Aquí de lo que se trata es de aclarar insistimos, todo esto se va aclarando si se le da el enfoque adecuado. Y el enfoque no es otro que el de un proyecto que va mucho más allá de Ucrania. De hecho, el propio Zelensky lo dice. Va mucho más allá de Ucrania, va mucho más allá de la Unión Europea. Es un proyecto a nivel mundial y un proyecto que involucra una forma de pensar, una forma de concebir la vida, el hombre, el mundo y todo esto. Y esto hay que tenerlo en consideración. Ya de punto final, para, digamos, cerrar toda esta cuestión y entender en toda su profundidad qué es lo que significa todo esto, hay que prestar mucha atención al Extremo Oriente. Hoy teníamos una noticia de que Taiwán denuncia un corte de cables submarinos de China, es decir, los cables que conectan a Taiwán con Estados Unidos. Los chinos los habrían cortado o dañado al menos. Ojo con esto. Y en Corea del Sur, bueno, continúa ese extraño golpe de Estado. Es decir, ese expresidente no puede ser tocado, sigue sin poder ser tocado. Y ay, amigo, se presenta Blinken después de que los norcoreanos lanzasen un misil balístico y en cuestión de minutos tenemos ya a Blinken con el ministro de Exteriores surcoreano diciendo que hay que tomar cartas en el asunto y sacando a colación la cuestión nuclear. Es decir, era el ingrediente que faltaba. Se refiere el señor Zelensky cuando dice eso de las armas que serían necesarias para que la operación del mapa funcione. ¿Serán esas armas nucleares? Porque se habló mucho de esto. ¿Serán esas armas nucleares? Dice que parte sería cosa de Estados Unidos y parte de la Unión Europea.
Ese es el papel de Francia, porque Francia está también teniendo, desde hace ya meses, un papel muy extraño en todo este asunto. Francia tiene armas nucleares. Todos los países europeos, por lo demás, se están involucrando. Hoy también se veía en prensa cómo España también contribuye, ¿verdad?, formando a soldados ucranianos, ¿verdad?, y que lo importante es que protejan su país, etcétera, etcétera. Es decir, entra perfecto en la narrativa de Zelensky, tipos de la calle que lo que quieren es proteger a su hermano, su brother. Todos son asuntos de la calle, asuntos de empatía, asuntos de un agresor incomprensible, es decir, no debemos tratar de entender al agresor, es incomprensible. Y lo que sí es que tenemos que hacerle frente, tenemos que prepararnos con todas las armas necesarias y esto es el final, ojo, porque se contempla la hipotética victoria del agresor como un destino peor que la muerte. Ojo con esto, ojo con esto. Es decir, no se concibe una Europa, un occidente, con victoria rusa. No se concibe esto. Esto recuerda también a otros tiempos, recuerda también a tiempos históricos. En la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo. No se concebía que, en aquel caso, la Unión Soviética pudiese ser vencedora en la guerra. Esto no era aceptable. De hecho, mucho de lo que ocurrió en las fases finales de la Guerra Mundial y sobre todo lo que vino después, estuvo condicionado por esto. Muy condicionado por esto. Y Estados Unidos en concreto jugó un papel clave en esto. No es solo la operación Paperclip, es toda una manera de ver la imposibilidad absoluta de que los rusos sean una fuerza civilizatoria. Esto no se contempla en absoluto. Es decir, no tienen ese derecho. No tienen ese derecho. Entonces, cuidado, porque el conflicto ucraniano se plantea en estos términos. Es o bien las cosas se hacen como ellos dicen, respetando estos parámetros, es decir, están dispuestos a ceder en cuestiones accesorias. En cuestiones accesorias sí, pero se deben respetar los parámetros. Los parámetros que insistimos, presentarían este mapa, imagínense ustedes, pues esa zona rayada sería como una zona oscura, una zona de orcos, una zona horrible, una zona que algún día será liberada, pero que no debe ser concebida como formando parte de Rusia, ¿no? Es Ucrania, solo que ocurrieron cosas y bueno, pues esforzándonos, luchando ahí con los brothers de la calle, pues lo conseguiremos y sacaremos eso adelante. Esto es el formato. Entonces, o es este formato o no es nada. No se admite otra cosa. No se admite cualquier cosa que pueda ser interpretado, insistimos, en Occidente, como una victoria rusa. Esto es un problema muy serio porque los rusos están avanzando, algunos han destacado cómo de hecho se están haciendo ya con esos activos, esos valiosos activos de los que se habló tanto cuando empezó la guerra, minas de litio. Los rusos están avanzando, se están haciendo ya con esas tierras, se están haciendo con posiciones importantes. Y esta ofensiva última que hemos tenido, esta ofensiva última en Kursk, de hecho lo han reconocido los propios ucranianos, se ha reconocido en Occidente como que los ucranianos han llevado a cabo otra ofensiva dentro de Kursk, hacia territorio ruso, ha fracasado, pero ellos dicen que no, que eso es propaganda rusa. Y bueno, insistimos, la entrevista tan estudiada de Zelensky coincide con esta nueva ofensiva. Obviamente no hay nada casual. Entonces, esto redunda también en que, bueno, los rusos no son para tanto, puede que estén avanzando en la zona Orca, que por lo demás da igual que avancen, ¿verdad? Porque, a ver, es la zona Orca, ¿qué importa eso? ¿No? Si es la zona Orca, pues que avancen todo lo que quieran, si ya está dentro del plan. Mientras sea en la zona Orca, que avancen todo lo que quieran, pero en lo otro no. Pero es que nosotros tenemos territorio suyo. Tenemos territorio suyo y hacemos lo que nos da la gana. Entonces, todo esto fortalece esa posición, esa postura. Entonces, obviamente, todo esto, terminamos, no insistimos más. Todo esto, obviamente, lleva a que concluyamos que no va a haber paz en 2025, porque no hay manera en que los rusos se puedan avenir a semejante cosa. Que al final acabe ocurriendo como Siria, y que los rusos se desmoronen y que todo se venga abajo, pues miren, todo puede ser, todo es posible, no vamos a decir que no. No vamos a decir que no. Ahora, ¿qué es lo razonable? ¿Qué es lo que cabe de verdad pensar?
que esto obviamente va a ir hasta las últimas consecuencias. Los occidentales dejan hiper claro que no están dispuestos a llegar a ningún tipo de auténtico entendimiento, porque no consideran, al contrario, como un igual. Esto lo dicen mucho los rusos. No consideran a los rusos como un igual, como alguien que puede tener intereses legítimos, preocupaciones de seguridad legítimas, cuestiones así por el estilo, sino que se considera, pues eso, un invasor, un agresor, ¿no? Zelensky lo ha dejado muy claro en la entrevista. Es que hay que entender que Putin es un agresor, es un invasor, todos los rusos son invasores, son agresores, no se puede aceptar, no voy a hablar ruso, sé hablar ruso, pero no lo voy a hacer, pero no porque yo sea mala persona, sino porque ellos son malas personas. Todo muy claro, a ver si entendemos esto, porque aquí ya lo hemos dicho muchas veces, lo decimos una vez más, esto es muy serio y es muy grave. Entonces, esto va a tener consecuencias muy serias, muy graves en Occidente. ¿Que los rusos se vienen abajo y ocurre como en Siria? Bueno, pues entonces tendríamos que hacer otro análisis diferente. Pero si los rusos no caen, y no hay ninguna razón para creer que vayan a caer, entonces las consecuencias aquí van a ser muy serias, muy graves. Así que vamos a continuar en el canal con todas estas cuestiones civilizatorias y les animamos a que se esfuercen un poco. Entendemos que es difícil, pero que se esfuercen un poco porque o se busca una auténtica alternativa, auténtica, a esto que hemos analizado aquí, esperemos que se haya entendido correctamente, o se busca una auténtica alternativa a lo que hemos analizado aquí, para que traspase ese engaño de esta entrevista de Zelensky tan bien hecha, y todo lo que implica, todas las cuestiones de índole histórico, civilizatorio, etc., o si no, las perspectivas pues son funestas, porque esto es un puro suicidio, si lo piensan. Los planteamientos, en última instancia, que hace Zelensky o que hace la propia administración Trump, por las cosas que hemos visto, son puramente suicidas y del todo incompatibles con esas otras potencias que ahora son demasiado fuertes como para que se las puedan mangonear como se solía hacer hasta ahora. Venga, no insistimos más, que si no esto es muy largo. Hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Difundan esta información. La verdad es que no la vemos por ahí y si ustedes la ven por ahí, pues mándennos el link porque nos interesa y mucho. Es necesario hacer este trabajo, da igual quién lo haga, pero debe hacerse. Así que ayuden, apoyen esto y formen parte de esto. Vale, venga, un saludo muy grande, nos vemos en la próxima y feliz Día de Reyes, porque hoy es Día de Reyes. Venga, un saludo.